Hola otra vez. Hola, hola. Van a decir que siempre pensamos o siempre decimos lo mismo, pero la verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Saludos, Emelio. Qué crack eres, Emelio. No se Disfrutamos puede hacer esto que muchísimo. pretendíamos hacer, pero ahora no somos amigos. Las charlas. Saludos, Robert. Saludos a todos. Perdón si de repente Kumiko. Saludos, Miguel. Gracias, Emelio. Ahí tenemos que hablar. Brian, saludos. Perdón si de repente, Miguel de la Torre, maestro, este, nos contactamos pronto. Eh, si de repente no leemos o así, no es grosería. Eda, saludos. De O repente sea, es como complicado, ¿no? Como estar ahí al pendiente. A ver, le voy a avisar le voy a avisar a Carlos, pues porque dile, yo ¿no? doy por Aquí, hecho tú de aquí que platicando invita a y Miguel. Sí, Miguel, por supuesto que tiene que estar acá. estás en la lista. A ver, ya le escribí a Carlos, a ver si no se fue a conectarlo. Ya te estás tardando. Perdón, maestro, ya, prometo pronto. Saludos, Javier. Ojalá estés haciendo la entrega mientras escuchas esto. Pues nada, la verdad es que la estamos pasando ya casi, dice Bedoya, entonces lo esperamos. Estará riquísimo también la charla con Miguel, estoy seguro. Juan, saludos. Entonces, bueno, nada, la verdad es que contentos y disfrutando mucho la charla con Carlos. Espero que para ustedes también. El único que me preocupa, Juan, abrazos, es que ya se me está acabando la chela y es la única que tenía yo Y aquí. ya se acabó Entonces, también el el mezcal, mezcal se fue, ya se entonces acabó el vino, todo mal. todo mal, no tomamos precauciones. Gracias, maestro Audi, por estar por acá y estar ahí atento. Eh, Audi, ¿cómo sabías que estos cuates le podrían haber dado clase a, o sea, Carlos, ¿qué onda? gracias, Master. Eh, Me dijo Carlos que ya casi, entonces se me hace que les mando. Nada, maestro, yo te contacto, no hay mucho más que hacer. No, pero de tomar, bueno, no ¿Qué nos sé, yo manda creo de que de tomar? tomar. Un mezcalito Ahí hay estaría otra increíble. botella de mezcal, Puta, ok. la que nos regaló Samira, A ver, una esperen, azul. voy a buscar esto Una niña en lo que que llega. estuvo haciendo prácticas con nosotros nos regaló una botella de mezcal porque ella es de Oaxaca. Ahí está creo que de este lado, es que No, aquí como me regalo otro. tenemos un poco un regadero, pero ya ahí está Carlos, ahorita ya dejamos de debrayar y ya nos conectamos con él. Listo. Gracias por los saludos. Sí, dice Miguel que de beber, claro. Ah, vamos a abrirla. No, bueno. Hola otra Ya vez. está. Hola, Carlos, hola. se puso tan buena la plática que voy a abrir una nueva botella de mezcal porque ya lo que teníamos ya se extinguió. Ya vi que estas entrevistas es para, o estas pláticas es para justificar que, La bebida. sí, Totalmente, qué bueno, eres la primera persona que se da cuenta, pero totalmente es esa No, la intención. la verdad es que yo no. Oye, Oye, espérate, ajá. yo nada más quiero enseñar la cantidad O sea, de siempre me balconé así. la cantidad de hojas que se hicieron. Ay, no, ya nada más Si con no, se eso. fue en blanco. Bueno, pero es mucho. Hay como 30 preguntas o algo así, así Te que manda saludos Miguel de la Torre, Carlos. muchos venga, saludos, igual. venga, venga. Lo último en que nos quedamos, ya estás, ya vi que ya Eso. estás surtidísimo. Estás preparado. Lo último en que nos quedamos era el tema de, pues justo, como que Wone se integra como ya con una, Hablamos como del primer proyecto, ¿no? sí, Con del primer este proyecto y que cliente. entra Wone ya como con una semiestructura, ¿no? O a lo mejor de los cimientos de productora, ¿no? Y si es este proyecto que platicas con el que arrancan, digamos, de alguna manera. Sí, ese fue como el proyecto que nos animó a salirnos a Abel Abel y a mí de nuestras oficinas y empezar como ya casi independientes. Les decía, Víctor ya llevaba un tiempo haciendo freelance, Ajá, trabajando con varios arquitectos, Derek, Michelle, ajá. y Bone todavía llevaba un rato con Fernando. Creo que él duró un poquito más, pero en algún momento él también. La verdad es que eso sí fue como súper rápido, porque en algún momento yo me acuerdo que él ya dejó como la oficina de Fernando un año después de mí y en algún momento ya estaba ahí con nosotros en la oficina y al otro Ok. día ya decidimos
que íbamos a ser socios y al otro día ya el nombre y, o sea, a partir de ahí ya como que todo se desencadenó muy, Todo fluyó. sí, A fluyó ver, de una manera increíble. platícanos de esta parte. O sea, justo, yo siempre, Nosotros conocemos la historia, sí, de pero por productora, si del alguien nombre. acá no la conoce, nuestros alumnos y así. ¿Cómo se da esto de, ok, ya tienes esta estructura, ya tienes estos 4 personajes, ya hay un proyecto en el cual arrancar? ¿Cómo llega ese momento en donde dices, ¿sabes qué? Oye, nos tenemos que tener un nombre o nos bautizamos y vamos a ser productores? Es decir, ¿cómo es ese momento? Sí, sí, porque lo que pasa es que obviamente cuando ya quieres empezar a profesionalizarte, o sea, es Claro. decir, desde tener correos o si Dejar vas el a... arroba hotmail atrás, ¿no? Sí, Te fuiste exacto. muy lejos. Puta, me fui Los alumnos así de, a ¿qué es los No, 80, Hotmail? no, creo me fui que a los todavía 80, había uno cabrón. atrás antes, ¿no? De Hotmail, pero... Seguro. Este, Yahoo, ¿no? sí, Imagínate a alguien con Yahoo, mail de no, Yahoo. algo de Messenger, no me acuerdo. Wow. AOL. Y entonces, eh, sí, queríamos como, pues es el siguiente paso como para hacer como profesionalizar la oficina, ¿no? Porque de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Desde cómo te comunicas, a nombre de quién, cómo, etcétera. Y Sí. entonces, sabíamos que era el siguiente paso que teníamos que dar como fundamental, ¿no? Y cómo, quién decide el de productora? O sea, entiendo el porqué, pero ¿cómo se da el que alguien ponga sobre la mesa? Oye, si nos llamamos productora, o cómo Nos juntamos como 2 veces ok. y mira, lo que sucede, una pasaba que poner el apellido de los 4 era como No. eterno. Wow. A ver, ¿cómo se Aparte que el de llamamos? Bone, Bedoya, ¿qué? no, Bedoya, X, Jaime, y el de Bone es que quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? También. X, pero le cuesta mucho trabajo a todo el mundo. Y el de Abel, como no es tan común en México, Claro. la gente no lo... Entonces, bueno, era terrible. Era un desmadre eso. Era aparte como, sonaba como medio de abogado, oficina de abogado. Totalmente. Pero raro, chafa. Nosotros siempre Sí. decimos eso, justo, que poner apellidos de repente suena como de firma de abogados. Y asociados, ¿no? Ya Y nada más les asociados. faltaba. Aparte ustedes hubieran sido 2 y asociados, porque nada más 4, o sea, ya era una cosa Claro, súper era larga. exacto, larguísima. Y entonces, Ya nada bueno, más les ok, faltaba. eso no. Y luego taller, no sé qué, o sea, como que no nos cuadraba nada. Y lo que sí nos pasaba es que queríamos buscar algo que fuera, que no definiera tanto en ese momento a la oficina, sino que fuera un poquito ambiguo, pero que sí se relacionara con el taller, con la arquitectura. O sea, no queríamos como definir la oficina ni como taller, ni como estudio, ni como oficina, ni como despacho. O sea, queríamos un poquito más de ambigüedad. Y Mira, ahí está Lucio Moniay diciendo Jaime Perles Bedoya X es de Chavito Bien. Ya junto, no, ya junto no sé qué tal suena. No, y entonces, ¿sabes? Lo que sucedió es que teníamos muchos amigos como Bon es extranjero, Abel es extranjero, Sí. llegaron a vivir a la Condesa. Y ponle que Víctor y sus amigos vivían También de la Condesa. en la Condesa. Y yo todavía medio en mi casa y no, pero pues todo mi círculo era ahí. Lo que nos pasó es que al principio nuestro grupo de amigos no era arquitectos. Okay. Era todo el grupo de artistas, cineastas, que habían llegado a la Condesa. Entonces, digamos que nosotros teníamos muy en la mente todo este tema de las productoras. Uh-huh. Entonces, puta, dijimos, productor está perfecto porque sí puede hablar de arquitectura, de producción, pero a la vez es ambiguo y no definimos algo que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si es lo que nos tiene que definir o no. Claro. Después agarró mucho sentido con nuestra forma de trabajar, pero eso fue después, o sea, no fue como tan pensado porque ni siquiera lo teníamos definido en ese momento. Oye, perdón. A mí me encanta eso de productora, está padrísimo. Oye, sí conocía esta historia. Y de repente, o sea, de este momento en donde dices, ok, vamos a poner el nombre y algo va a pasar después,
Úrsula decía que era tu fan, no sé si de tuyo o de nosotros, pero creo que es para ti. Yo creo que de Carlos. Es que Úrsula y su esposo son de mis mejores amigos. Saludos, Saludos. Y A además clientes, son de los que se atrevieron, que confiaron en nosotros. Ok. No, pues tuvieron la Felicidades mejor a Úrsula. Oye, y lo que te decía es, ok, está este momento un poco soñador y un poco de vamos a ver qué pasa. Al momento en donde ya tienen que, no sé, distribuirse de alguna manera, es decir, cómo funciona internamente esta productora, ¿no? En donde hay 4 personalidades, en donde hay 4, no sé si intereses, entiendo afines, pero seguramente también distintos. ¿Cómo es esa estructura? ¿Cómo se dividen? Porque nosotros somos 2 socios, ¿no? Y es complicado, ¿no? Ponerse de acuerdo. ¿Cómo es ese proceso interno, no? Ya tienen estas tareas totalmente establecidas, hay proyectos que agarra cada quien. Es decir, a mí me intriga mucho y era una pregunta que nos hacían por Instagram. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo pasa ese proceso? Tú agarras parte de tu equipo y desarrollas o sea, ¿qué pasa internamente en productor? O sea, yo creo que lo que pasa, que sí creo que es un poquito distinto a muchas sociedades de más de 3 o 4 personas. Ok. Hacemos lo contrario a lo que recomiendan todos los empresarios y todas estas estructuras como de organización de empresas. Es decir, ellos dirían normalmente, a ver, cada líder, director, lo que sea, se divide en especialidades y en know-how, y el que mejor haga algo se lo desarrolla y no cruzan y tiene su equipo y trabaja. Mismas actividades, sobre todo mismas actividades. En nuestro caso creo que ese es nuestra defecto, pero creo que es nuestra gran virtud, o sea, por decirlo de alguna manera. Los 4 estamos involucrados en las decisiones principales, todas. Y esas van desde decisiones económicas, decisiones de contenido, decisiones de estructura de trabajo, hasta decisiones de diseño. O sea, las decisiones más importantes que suceden en la oficina pasan por los 4, de toda índole. Que normalmente en una empresa te dirían, no, ¿cómo? O sea, ¡qué pesadilla, cabrón! Pero ¿sabes qué pasa? Que 4 cabezas piensan mejor que una. En verdad, lo que se le escapó a uno, lo está viendo al otro no, y al otro no, y al otro no. Entonces pasa por un filtro de 4 personas. Entonces es muy difícil por eso nuestros proyectos creo que a veces son muy intensos, porque tiene como estas 4 cabezas involucradas. Y bueno. Oye, ¿no pasa que de repente empaten en cosas, que 2 quieren una cosa y 2 quieren otra, y qué hacen? Por ser número par, sí. Digo, porque ¿sabes? De repente es fácil ser mayoría, ¿no? 3 contra 1. Pero de repente, o sea, no sé si les sea fácil coincidir, que los 4 estén 100% de acuerdo en algo, o que uno tenga que ceder, o si les pase mucho que empaten. ¿Sabes qué? Nos ha tocado formarnos. O sea, lo que es productora es consecuencia de la formación de años. Nosotros nos hemos sido educado el uno al otro. Por lo tanto, nuestros intereses, tal vez llegaste con un interés como particular antes de empezar la oficina, pero pues era como apenas el principio profesional o ciertas intenciones que tenías. Pero en realidad nuestra formación ya profesional, como se ha ido consolidando, ha sido a través del conocimiento que hemos compartido, Abel conmigo, yo con Bone, con Vic, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos casi los mismos intereses, o muy parecidos. En ese sentido es muy fácil como ponerse de acuerdo. Y luego, por otro lado, también, yo creo que así ha sido, porque pues, si no hubiera sido ya un gran problema. Es que creo que todos sabemos dejar ir. O sea, hace cuenta, de repente si alguien si alguien le hace clic a algo, yo confío en mi socio. O sea, yo digo, ok, o sea, si lo dice con muchísima convicción, pues tengo que confiar. Si no confío, ya es el principio del fin. Entonces, la verdad es que es muy fácil, porque normalmente hay alguien que lo tiene más claro, y si ese lo tiene claro y lo expresa con convicción, ya todos vamos en esa línea, y entonces apoyamos esa idea y la enriquecemos, etcétera. Además, nada más una cosa más. No, dime.
que además pasa una cosa, que un proyecto no es como lo que decides en la mesa. Eso yo también lo he aprendido con el tiempo. Porque en algún momento también del proceso, pues te llegas a cuestionar, puta, ¿a quién se le ocurrió esta idea? O sea, tratas de entender qué posición tienes tú en la oficina, ¿no? Y te das cuenta que un proyecto, por más que a alguien se le haya ocurrido la idea inicial, eso no es arquitectura todavía. Es arquitectura hasta que se desarrolla de pieza a cabeza, pensado, etcétera. Y en todo ese proceso se entran muchísimas cabezas. Claro, se alimenta de las formas de pensar de ustedes cuatro, pero quizás también del equipo, ¿no? Totalmente, exacto. Entonces ya el proyecto incluso pierde autoría entonces ni siquiera se vuelve un tema ya trascendental hablar de a quién se le ocurrió, cómo nos ponemos de acuerdo. O sea, por eso yo creo que fluye muy bien. Me gusta mucho esto porque casi te podría jurar que son las mismas palabras o muy parecidas que nos dijiste hace 10 años. Es que está cabrón decir 10 años. Pero que te acuerdes. No, pero me acuerdo mucho del punto donde decías, los cuatro decidimos, los cuatro tomamos participación de esto. Entonces, me parece como sumamente complejo, pero al mismo tiempo como de aplausos, ¿no? Como decir que se ha mantenido como esa línea, digamos, de pensamiento o de dirección de oficina. Me parece. Ahora, si esto lo pensáramos como un grupo, como un equipo, ¿qué tan flexible es productora en el siguiente aspecto? De repente un día Carlos Bedoya dice, oye, yo quiero por solitario, ¿no? Si habláramos de un grupo musical, no sé si dijéramos como cuando alguien se hace solista. Como solista, yo quiero probar esto que nada tiene que ver con el equipo y regreso. O sea, no me voy de productora, nada más quiero probar esto y regresar. Es decir, ¿qué tanta flexibilidad hay como para de repente, sí, alguna inquietud personal y regresar? Es decir, porque me parece que al mismo tiempo, para que encuentren estas afinidades, cada quien deberá tener sus intereses propios que ponen sobre la mesa a la hora de discutir y demás. ¿Qué tan flexible es esa parte? Digo, Wone viviendo en el extranjero y demás, ¿cómo se estira la liga ahí internamente? Pues todo es aprendizaje, ¿eh? No es que nosotros ya hayamos llegado al momento en el que, ya sabes, sabemos, tenemos la bolita y sabemos todo. O sea, igual, o sea, pareciera que ya hay oficinas que se van consolidando tanto que tienen la respuesta y no, más bien hemos ido reaccionando a los momentos de cada quien. O sea, lo que dicen es muy cierto. O sea, digamos, ya no somos los mismos que hace 15 años, evidentemente, pero también en términos de necesidades. O sea, Bone ya está acá en México, pero sí estuvo viviendo 5 años en Los Ángeles, algo así. Entonces, Bone es el único que tiene familia. Entonces, pues sus circunstancias son muy distintas a las que yo tengo, a las que tiene Abel, ya nada más por esa situación, ¿no? Él tiene otro. Entonces, mira, yo el otro día estaba viendo un documental de, no me acuerdo de qué grupo, creo que de Café Tacuba. Y en algún momento ellos entendieron que necesitan cierta libertad individual, lo cual no quiere decir que te separas. No, claro, no es un divorcio, vamos, ¿no? O sea. Exacto. Pero de alguna manera, como dices, pues, es sano y también vas cambiando. Entonces yo creo que la clave pues, es también tener confianza y flexibilidad e ir entendiendo los momentos. Y también dejar que las individualidades se desarrollen, ¿no? Y creo que también hasta ahora hemos logrado entender esas necesidades personales y incorporarlas a la dinámica de amistad y de sociedad. Nosotros cuando los conocimos y que nos hicieron el favor de recibirnos otra vez hace 10 años, estaban en esta oficina de Insurgentes. Increíble. Con una terraza, que yo me acuerdo de una fiesta, no sé si de Arquino o de qué. De Liga, seguro. De Liga, creo. Sí. Arriba, increíble. Pero fíjate que había una situación con ese edificio y creo que fue por lo que se salieron. Un jefe que yo tuve, mi maestro Armando López Carrillo de Arquine, no sé si te acuerdas de él, de los libros, decía que él tenía como traumas por el temblor del 85 y en la colonia Roma. Entonces decía que él siempre que entraba a un lugar inmediatamente buscaba como que la ruta de evacuación en caso de emergencia. Entonces decía que por mucho que los quería y que los admiraba y que le encantaba ese edificio,
no le gustaba ir a los eventos de liga porque le daba mucho miedo, que había tanta gente, o sea, era tanto, bueno, es tanto su poder de convocatoria, que a él le daba mucho miedo estar ahí y que pasara algo porque, o sea, subir hasta el último nivel y en ese elevador que cabían 3 personas, etcétera, y no le gustaba ir por eso. Sí, justo a lo que iba era que en ese momento ya estaba liga en la planta baja, ustedes estaban en la terraza, está increíble. Pasa el tema del sismo, ¿no? Y nos simbra a todos, pero a ustedes les cambia en el aspecto de que significa como un detenerse un poco, ¿no? O sea, que les obliga, casi diría, tú nos contarás, a brincar a otro lado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Casi de la noche a la mañana, que Carlos. Quizás, o sea, que no sabemos si por eso, o sea, si por eso se salieron, es como una suposición, pero también entiendo que, bueno, ahora hablaremos también seguro de la nueva oficina, pero no sé si también sea por un tema de que están creciendo, no sé, cuéntanos un poquito como esta parte. O sea, lo que es, sí, efectivamente, el edificio, desde que lo encontramos, nos encantó. Fue como una súper oportunidad en todos los sentidos. Nos cambiamos porque ya estábamos creciendo y era como el siguiente paso desde nuestro punto de vista para dejar como la comuna que fue increíble. O sea, literal de esta oficina saltaron a esta Insurgentes. Sí, nos fuimos compartíamos con Juan Pablo Maza, con Mariana Margain y otros amigos, y necesitábamos, desde nuestro punto de vista, ya tener un espacio propio, ¿no? Independencia. Exacto. Encontramos este lugar y sí, maravilloso. Ya primero rentamos el penthouse, que es el piso 10, donde se hacía lo de liga. La terraza. Al año se desocupa el piso de abajo. Y para hacer el cuento corto, crecimos y nos bajamos, pero el espacio de arriba Estefanía dice que grandes recuerdos. Yo creo que ella trabajó con ustedes o algo así. Estefanía trabajaba con Juan Pablo Maza. Okay. Entonces, o sea, nos dividía una mesa, pero nos veíamos así enfrente todo el día. Okay. Qué padre. Sí, no, estuvimos juntos como 3, 4 años. Oye, pues a nosotros no nos tocó cuando solo tenían el penthouse, yo creo. O bueno, no sé si cuando liga ya tenían 2 pisos, pero bueno, uno solo conocía el penthouse. Pero hace 10 años solo tenían el penthouse, sí. No, sí, cuando empezamos rentamos el penthouse. Luego lo que pasó es que se rentó el piso de abajo, se estaba rentando y decidimos rentarlo. Se liberó. Todavía no lo necesitábamos, pero dijimos, Gran idea, lo vamos a necesitar. Por suerte sí sucedió, crecimos, lo pudimos ocupar, pero pues no que tampoco éramos tan grandes como para tener el penthouse y el piso de abajo. Lo que sucedió es que dijimos, no lo podemos perder, algo, de alguna manera lo vamos a usar. Y bueno, eventualmente sucedió liga y ahí pudimos combinar. Pero bueno, cuando nos movemos al piso 9, nos dimos cuenta que la estructura era rarísima. O sea, ese piso, de hecho es un proyecto muy raro porque es un proyecto de Juan Sordo Madaleno, ¿no? De Augusto Álvarez y Juan Sordo Madaleno. Ajá, sí. Y es muy raro porque no hay documentación. Wow. Sí. A mí me da la impresión de que ya no lo terminaron ellos. Okay. O sea, porque la última planta, como está organizada toda la estructura, hay traves que no llegan a columnas, es muy rara. Entonces ya, digamos que en ese momento nosotros decíamos, qué raro está esto, ¿eh? Pero bueno, pues nunca había pasado nada, ¿no? Y efectivamente bueno, ya nos tocaron varios temblores, pero la verdad es que ninguno tan fuerte. Viene el de septiembre. Sí. Les tocó ahí arriba, claro. Fue una locura porque nos tocó el piso de hasta arriba, el penthouse lo usamos para como archivo de productora, para juntas más privadas, para los eventos de liga. Estábamos en una junta con Bonnie en Los Ángeles y aparte fue impresionante porque estábamos en Skype y de repente empieza a temblar, que no sonó la alarma sísmica y hay una foto de Bonnie, empieza a temblar, se empieza a mover todo, le decimos, nos tenemos que parar, y hay una foto que saca Bonnie
conmigo, ya sabes, el arquitecto que debería saber dónde pararse, agarrados de un cancel, Lucky adelante, Víctor en el piso, en la terraza, en la esquina, con su Wow. perro. Y hay una foto, porque a Wone se le congeló en ese momento La la pantalla. pantalla, porque se fue la luz y todo. Claro. Entonces, ya la mitad de la oficina bajó, la mitad nos quedamos arriba, y lo que sucedió es que fue tal el trauma. Nuestra idea era, o sea, estuvo horrible, se cayeron todos los muebles, o sea, al Claro. edificio, digamos, daños graves no, pero sí se tenía que reforzar sobre todo nuestro piso y ajustar unas pilas de cimentación, unos pilotes de control que había abajo que se doblaron. O sea, Wow. una cosa impresionante. Qué terror. Pero bueno, se podía volver a ocupar si se arreglaba, ¿no? Si deseaban. Exacto. Pero ya, digamos, fue el temblor, cada quien a su casa. Nosotros como jefes todavía nos tardamos en reaccionar como 3 días porque el tema era como hablar, oigan, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue? Pero la verdad es que fue tan Sí, shock. todo el shock. Me imagino. Bueno, total que les hablamos, nos juntamos, decidimos regresar a la oficina los socios. Y y la idea era regresar, pero ya irnos, o sea, nada más estar 2 o 3 meses en lo que encontramos un lugar que nos conviniera. Tomamos esa decisión, nos juntamos con la gente de la oficina y la gente de la oficina nos dicen, ¿saben qué? Nosotros no podemos regresar. O sea, Okay. no podemos, psicológicamente no podemos. Sí. Y ya no regresamos. Nunca, después del temblor, bajamos. ¿En serio? Ya digo, regresamos como a sacar cosas así, Sí, ya sabes que así rápido y te ibas, y ya no volvimos a regresar a esa oficina, la dejamos. Y ahí empezado como pues empezamos a buscar como oficinas, la verdad es que gente increíble nos apoyó, de ahí nos fuimos a Estuvieron como momentáneamente con alguien, ¿no? Como estuvimos, peregrinación casi. no, increíble, por ejemplo, Pancho Pardo y la Metropolitana, increíble, nos prestaron un espacio 1 mes y medio, 2. Luego la gente de Reurbano, que son nuestros clientes y muy buenos amigos, nos rentaron otro espacio, pero como muy accesible y con muchas facilidades. Y y de ahí, a través de ellos, conseguimos un lugar, a través de Alberto Chrysler, que es parte de Reurbano, nuestro cliente, un lugar en donde estamos ahora, en la Doctores, que La Laguna. En la Laguna, que era una antigua fábrica de textiles, de encajes, y que es donde actualmente estamos. Entonces fue un proceso larguísimo y muy tardado, donde pues Liga también se tuvo que mover, reorganizar, Y fue una manera fue como una especie de reinicio, Carlos, o sea, como en este lugar, porque lo que yo digo de La Laguna, no lo conocemos personalmente, hemos visto muchísimas fotos, sé quiénes están por ahí metidos en esto, pero a lo que voy es que no era un proyecto solo de la oficina o la nueva oficina de productora, sino es un proyecto como mucho más grande, pero al final del día, y lo hemos platicado con Esraue y con Miguel Montor y demás, yo creo fielmente en que la oficina es un reflejo del pensamiento y de la forma de actuar de la oficina, digamos, o de la empresa. Y me parece que en su caso es un poco esto. A mí me parece que es como un cambio de página, ¿no? En un nuevo espacio, con nuevos vecinos, etcétera. Fue un poco así, o sea, fue como reiniciar un poco todo. Sí, bueno, sí, o sea, de alguna manera sí, lo voy a explicar con mis palabras. Yo creo que donde estábamos en Insurgentes, que era un lugar increíble, en verdad, increíble. Siento que ya habíamos cumplido un ciclo. terminado un ciclo, pero no nos dábamos cuenta, como que no lo terminábamos de entender. Wow. En términos de productor, de muchas cosas, ¿no? O sea, y un poco el temblor nos dio el último empujón, como para decir, ya no regresas. Sí, los obligó. Sálganse. Los obligó. Nos dimos cuenta que era lo mejor que podíamos hacer para crecer. No solo crecer físicamente, sino crecer intelectualmente. Ya necesitábamos como otro reto y otro tipo de espacialidad y de dinámica, incluso de oficina,
que no teníamos ahí por cuestiones espaciales. Entonces, al final, creo que ya habíamos cerrado ese ciclo, ya habíamos cumplido ese ciclo y necesitábamos cambiarnos. Entonces, fue tan tardado también justo por lo que tú dices. Nosotros coincidimos, el tema del espacio para la oficina es fundamental. Entonces, nos tardamos tanto porque al final queríamos buscar el lugar ideal. Y la laguna, de alguna manera era muy curioso porque yo cuando ya soñaba tener mi oficina, soñaba con un espacio así. ¿En serio? Sí, o sea, entonces... O sea, esto que regresando a la maestría soñabas con un lugar como el que tienes ahora en la laguna, ¿o qué? Sí, había algo, eso y luego se reforzó en un viaje que no tanto regresando de Barcelona, sino cuando ya empezamos a hacer la oficina, okay. Cómo visualizaba la oficina. Y me tocó con mi socio Víctor hacer un viaje a Marfa, porque fuimos a supervisar una casa que estábamos haciendo en Chihuahua, y nos fuimos a Marfa. Y toda esta forma en la que tenía dispuestos los espacios Donald Judd, a mí se me hizo increíble. Y entonces se convirtió un poquito en mi sueño. Y coincidió que encontramos este lugar, y aparte es un lugar que está en el centro de la ciudad, porque normalmente ese tipo de espacios están a las afueras, ¿no? Están en zonas como más... Exacto. Entonces, pues la verdad es que después de todo el dolor de cabeza que nos causó el terremoto, que nos pegó muy fuerte a todos, pues concluyó en algo increíble, ¿no? Donde estamos ahora felices y de hecho es increíble, pero incluso hemos crecido, además de emocionalmente, intelectualmente, a nivel oficina, proyectos. Sí. De tamaño, no es que sea más importante, pero de alguna manera para la infraestructura de oficina que tenemos sí es importante. La escala, entonces, nos permitió crecer. Es decir, el productora que teníamos en Insurgentes ya tenía como un straight jacket, hay un chaleco, ¿no? De fuerza que ya no te dejaba salir. Wow. Claro. Y pues nos permitió como generar esa infraestructura. Oye, Carlos, y ahorita que dices esto, nosotros hemos platicado muchas veces, y es una plática interna que repetimos muchísimo, de que ojalá nunca deje de sorprendernos las cosas que pasan, ¿no? Porque ahorita tú hablabas de sueños y hablabas de esta oficina ideal, que ya la tienes, ¿no? Todavía hay espacio, hay cabida para seguirte sorprendiendo, porque te cuento de nosotros, o sea, de repente llegó un momento donde nos llegó la primera solicitud de trabajo, imagínate. Entonces, nosotros así, fue como un sentimiento como bien padre, ¿no? Como una oficina todavía pequeña, en crecimiento y demás, y fue increíble que alguien nos mandara un correo diciéndonos, oye, quiero trabajar con ustedes. Entonces, yo siempre digo, de ese momento a la fecha, afortunadamente hay mucha gente interesada y de repente nos escriben y demás, pero ustedes, o sea, todavía hay como este margen en el que se sigue sorprendiendo de estas cosas, ¿no? Porque hace rato decías de una oficina que me queda claro que ya es referencia, ¿no? Para muchas personas. O sea, todavía hay como ese margen, todavía hay como ese espacio, ya cumpliste este sueño que tenías hace 14 años, 15 años. Porque de repente pudiera parecer que no, pudiera parecer que ya están cumpliendo muchas cosas, que la escala de los proyectos, justo como decías, están ya en un nivel muy, muy alto. Pero todavía llega ese momento, no sé si de introspección o ese momento personal donde dices, puta, qué bien esto o qué bien se siente como ir esto paso a paso. No sé cómo explicarlo. O sea, siento que sí he llegado a cumplir ciertas metas, pero sí siento que estoy en pañales. Okay. Y siento que... Si tú estás en pañales... Siento que nos falta muchísimo, muchísimo. O sea, veo a estos grandes arquitectos que yo admiro y siento que nos falta muchísimo. O sea, siento que vamos por buen camino y sí estoy consciente de ciertas cosas y logros que hemos alcanzado. Pero sí, no, o sea, la verdad es que tal vez sea una ventaja porque pues ambición nunca me va a faltar, yo creo. O sea, siempre
siempre veo que hay una forma de mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y veo que hay gente que está haciendo cosas increíbles y entonces quiero alcanzar ese nivel y el que sigue. Entonces, sí, en ese sentido, siento que nos falta mucho todavía. Oye, y cuando uno piensa de puta, productora, ya tiene el suficiente trabajo, la suficiente carga como para estar ocupados, de repente sale un bebé llamado Liga, ¿no? Entonces, entiendo que independiente, pero al mismo tiempo con ustedes involucrados, o sea, ¿cómo surge esa como inquietud, ¿no? ¿Y qué te ha dado, qué les ha dado como productora Liga? Porque suena como una chamba puta, 24 horas, ¿no? Entonces, que no sé si necesitan ustedes en cuanto a la carga, pero que estoy seguro que les ha regresado muchas bonanzas, ¿no? Sí, pues, de hecho, digamos que como parte de nuestro desarrollo como oficina, eh, nosotros entendemos que, que todo el aprendizaje no solo está dentro de nosotros, Ok, porque de alguna manera por nuestra dinámica de trabajo somos muy autorreferenciales, ¿no? Lo que les decía, nos hemos educado entre los cuatro, ok. compartiendo conocimiento, ideas, etcétera. Pero también entendemos que esa es una parte de todo el aprendizaje que puedes tener, como compartir conocimiento, participar, como intercambiar como ideas, dialogar, etcétera. Entonces eso como que de alguna manera pues siempre ha estado en nuestra mente, ¿no? Sabemos que hay que enriquecer nuestro pensamiento a través de otras actividades complementarias. Y entonces, o sea, siempre quisimos hacer algo, como además de productora. Hubo 2 o 3 ideas incluso antes de Liga. Y de repente surge la idea, nos damos cuenta que no hay espacios en Latinoamérica, Mm. plataformas para generar, para exponer ese contenido exclusivamente latinoamericano, exponerlo, o sea, esa plataforma para generar ese diálogo, ¿no? Entonces, nos pareció además, en ese momento se estaba desocupando el local de hasta abajo, que es donde estaba Liga. Entonces, como que todo cuadró, dijimos, Todo está cuadró. perfecto, Liga debe estar ahí. Les digo, pensamos en otras 2 o 3 cosas, dijimos, no, está perfecto Liga como proyecto y digo, intuíamos cuáles eran los posibles alcances, pero tampoco es que los tuviéramos 100% claros, ¿no? Ujú, Las cosas también se van construyendo con el tiempo. claro. Entonces, teníamos claro una que queríamos seguir aprendiendo. Sabíamos que Liga era necesario en términos sociales, en términos del gremio arquitectónico y pues, el alcance que pudiéramos tener con la sociedad, ¿no? Y sabíamos que era una plataforma también para productora, de otra manera, para aprender, para conocer, para difundirnos, para generar más redes de contactos beneficiosas para todos. Entonces, un poco Liga surge, yo creo que por esas razones principalmente. Paulina Julieta que dice, hola Carlos, soy Paulina Santoyo, a mí me daba miedo subir a esa oficina de insurgentes, en serio pensaba, donde tiemble, aquí me muero. Entonces, Es que Paulina trabajó con Muchos lo nosotros. pensábamos, Paulina. trabajo con ustedes. Sí, sí, la verdad es que o sea, por ejemplo, Lucrecia que lleva con nosotros es la persona que lleva más Sordo, años trabajando con Lucrecia Sordo. Sodo, Ujú. Sodo. So, Ella, Eso. que además ya es como una persona fundamental en la oficina, Sí. este, a alguna ella vez le me escribí daba, con ella por algo. a ella le daba mucho miedo. Abel, no particularmente estar ahí, pero cuando había temblor, aunque fuera muy pequeño, Leve. Ujú. no, le daba pánico, pánico, pánico. Entonces sí, la verdad es que sí hay gente que le impacta más, hay gente que le impacta menos, pero si es un edificio que particularmente, seas quien seas, sí, pensar el hecho de que te toque un temblor ya te da un poquito de miedo. Oye, ahorita que hablábamos como del tema de, no sé, de reconocimientos y como de tener como cierta conciencia de cosas que están pasando, me parece que el Emerging Voices debe ser, no sé, tú lo has ganado, nosotros no, ojalá en algún momento nos tuteemos en ese aspecto,
debe ser, o sea, ese correo o ese, no sé cómo funciona, donde te digan, oye, acabas de ganar el Emerging Voices, debe ser como un punto de inflexión importante, ¿no? Como siempre digo, como una palmada, ¿no? Como apoyando la carrera, entendiendo que más allá de los premios o reconocimientos, ¿no? Quizás el enfoque es otro, pero no deja de ser importante, ¿no? El reconocimiento en el gremio y demás. ¿Qué significó para ustedes es ganar o ser meritorios de esto? Esto en 2013, si no estoy mal. Soy malísimo con las fechas, pero... Carlos, ganaron el Emerging Voices en 2013. Vamos a suponer que sí. Pásales su currículum. Vamos a suponer que está oye, bien. Yo quería decir que nosotros hacemos un ejercicio en clase, porque damos clases de proyectos, y tenemos un ejercicio que su objetivo es que los alumnos empiecen a ubicar como oficinas mexicanas. A tener referencias. A tener referencias, pero que de alguna manera haber ganado Emerging Voices, haber ganado una beca Marcelo Zambrano, haber participado en el pabellón El Eco, en, no sé... Sí, como una especie de curaduría, digamos. Etcétera, etcétera. Y ustedes casi que aparecen en todas esas categorías. Sí, ¿no? Era como otra vez productora. Entonces, cada vez que alguien exponía un tema diferente, y yo, oigan, ¿en qué más ha salido productora? ¿No? Y ya empezaban, no, pues productora, son los de Liga, y productora, hicieron el de FICA, y productora, y así constantemente. Qué interesante, está padre, porque no lo había visto en retrospectiva. Luego pierdes como... Mira, ahí está un alumno. Ahí está perspectiva. Y siempre nos preguntan en qué salía. Ahí está, para que veas un alumno presente. Mira, lo que sucedió con Emerging Voices es que yo creo que sirvió de muchos niveles. Para empezar a hacer un concurso, que este es un concurso en el cual tú tenías que presentar tu portafolio, pero con un como statement, como con cuál era tu visión como arquitecto, como tu pensamiento. Eso ya te hace a ti como oficina pensar qué es lo que estás haciendo. Y esa es una práctica que normalmente es difícil de entender como arquitectos. Desde mi punto de vista, la estructura en México no te enseña a pensar eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Está pasando. Wow, o sea, ahí pasa el de... Tamales. Ya el de los camotes ya se fue, ¿y ahora qué es el de...? Tamales oaxaqueños. Bueno. Para cenar, Carlos, o sea, ahorita con la cerveza que... Aparte, a Dinora se le ha de estar antojando todo, ¿no? Durísimo, ¿no? Oye, pero ya hemos visto que Dinora hace chilaquiles, o sea, tampoco es que la pase mal, ¿eh? Están mexicanizando Suiza por allá, me parece. Le echa ganas. Y entonces, por un lado, creo que sirve el concurso como un ejercicio, ya sabes, intelectual, de decir, ok, ¿qué voy a expresar? O sea, ¿qué piensa mi oficina de la arquitectura? Luego, ¿cómo lo voy a expresar? O sea, ¿cómo voy a graficar eso que tengo que decir, no? Por un lado, entonces es un ejercicio intelectual muy interesante. Por otro lado, es una forma también de validar tu trabajo. Es decir, tú estás empezando, ¿no? Y pues la verdad nadie tiene por qué creer en ti y tampoco invertir su dinero en ti si no te conoce. De acuerdo. Entonces también sirven a varios niveles, ¿no? Entonces también pues es importante porque nosotros en el momento que ganamos Emerging Voices fue muy importante porque coincidió, creo que antes de nosotros, de esa generación, habían participado muy pocas mexicanos en ese... Fue como un punto de partida, ¿no? A partir de ahí empezaron... Sí, exacto, ahí empezó ya como un boom mexicano. Exacto. Antes había habido 1 o 2, pero no era tan frecuente. Nosotros sabíamos que era un premio muy importante, por eso decidimos participar, como que leímos las bases, vimos como antecedentes, habían participado arquitectos ya como muy importantes, contemporáneos, etcétera. Entonces, cuando ganamos, pues al final también, además de ayudarnos a estructurar como un primer pensamiento, nos ayudó también a dar como validez. Esa generación, a pesar de que nosotros somos de la generación de Tatiana, Derek, en cuanto a edad, más o menos, porque Víctor es más chico, nosotros empezamos la oficina después. O sea, ellos nos tenían como, ellos llevaban ya como 5 años con sus oficinas, una onda así. Cuando ustedes empezaron, ok. Entonces nosotros cuando concursamos en ese proyecto, en ese concurso, había entrado, creo que Derek, Michelle, bueno, habían entrado como Pancho Pardo y Julio,
creo, ¿eh? O sea, igual estoy diciendo mal nombres, A pero ver, sí. alumnos de nosotros, qué mexicanos han Un ganado punto Emerging extra, Boys? un punto extra para... Se lo tendrían que saber, ¿eh? Pero bueno, sí, claro, Sí, Michelle, Derek, Sí, o sea, que tú veías como que tenían ya un tramo de ventaja, medio digamos. ahí no, no, recorrido. lo que quiero decir es que hayamos ganado ese concurso, además de que ya era importante por sí mismo, Sí, perfecto. en México nos puso en el mapa. De Totalmente. acuerdo. Porque justo coincidió, o sea, a lo que voy es que tal vez si no hubieran entrado todos estos colegas y amigos que yo conozco, que admiro mucho, obviamente el concurso hubiera tenido mucha importancia, pero además todavía le dio más importancia y relevancia que ¿Contra haya quién? entrado tanta gente tan talentosa. Entonces, nos puso un poquito en el mapa y nos ayudó como a darle validez a nuestro trabajo. Al Totalmente final de sí acuerdo. fue un parteaguas, sí fue muy importante. O sea, justo porque entiendo que, como siempre digo, uno no trabaja, saludos a Gerardo, uno no trabaja para los premios, pero estoy seguro que debe haber un tipo de emerging voices, ¿no? Que es una fractura, ¿no? Y que es un punto de inflexión importante. Sí. Fíjate, te quiero contar una historia rápida, Carlos. Recientemente, es más, no sé si yo había tenido la oportunidad, y lo estaba pensando hace rato que estaba haciendo mis 1000 anotaciones que ya te enseñó Griselda. No sé si había tenido oportunidad de visitar un proyecto de productora. Los conocía evidentemente, ¿no? Pero una cosa es verlos en una revista, en una publicación, y otra cosa es vivirlo. Y recientemente fuimos a Teopanzolco con Pepe Jaspeado Bueno, y ni tan muchos recientemente, amigos. pero Sí, digo, antes de la finales del pandemia. año pasado. Y entonces para mí era como el primer contacto, y de hecho creo que te escribí, no sé, o sea, igual y sí. Seguro sí. Seguro sí, con lo intenso que soy, seguro te escribí. Seguro te escribí, seguro Saludos a Olga. Entonces, fue bien interesante, Hicimos un recorrido por Cuernavaca que ya me contarás qué pasó con el boom en Cuernavaca, ¿no? Porque de repente aparecieron 10 proyectos de grandes oficinas de arquitectura y demás. Y pudimos visitar Teopanzolco con alumnos de la UTLAP y demás. Y Y me luego pareció, yo también con alumnos de la Ibero también. y me pareció, así como hay reconocimientos y demás, yo creo que ese proyecto, tú me dirás, ¿no? O sea, creo que llega un momento en la carrera en donde hay muchos proyectos importantes, seguramente, pero estoy seguro que algo Teopanzolco, algo les dio como oficina, porque me parece un ejercicio sumamente relevante, ¿no? Me parece un ejercicio sumamente interesante con el tema de la pirámide. Es decir, sí podríamos pensar que este proyecto en particular, no sé si por el contexto, no sé si por la colaboración con Isaac Broid, no sé, ahorita entraremos con el tema de colaboración, pero estando yo ahí, estaba seguro, no sé si la vibra, si la arquitectura o algo, me decía que era un proyecto importante en el que estaba, y estoy seguro que también lo fue para ustedes. Sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que también, un poco por el proceso de la oficina, de cómo hacemos arquitectura, eh, que desde mi punto de vista trata de tener como una idea estratégica de cómo abordamos los proyectos eh, como muy clara. En algún momento en nuestro proceso de diseño eh, descuidamos otras al principio, ¿no? Digo, no al 100%, pero Sí, sí. como el entendimiento de los materiales, etcétera, ¿no? Muchas de nuestros proyectos al principio son como muy blancos, que tampoco creo que esté mal. Alguien que Sí. sepa No, claro. trabajar como el blanco bien, Casa también es. Chihuahua lo tengo anotado aquí como de los primeros, puta, no ¿Qué sé si te acuerdas, recuerdas digo, de pues eso? esos proyectos que Sí, seguro te Sí, acuerdas, no, ¿no? por ni modo que no se acuerda. Pero mi punto es que Casa Chihuahua era de estos primeros proyectos habitacionales, blancos. Yo trabajé con Julio y Pancho, entonces de repente había como un boom de este tipo de proyectos o como de Usuluama es blanco. Usulama. Entonces, Sí. me acuerdo mucho de Casa Chihuahua, ¿no? Y me acuerdo mucho de un salón del TEC que por aquí tengo anotado, ¿no? Perdón por interrumpirte, pero no, sí, sí. puta, no sé si lo voy a encontrar. Pero un salón de TEC hicieron a rayas, ¿no? Que me acuerdo que era de los primeros proyectos que yo, esto en 2011, que sonaban, ¿no? Entonces, evidentemente hay un salto, hay un brinco, hay una madurez que entiendo que es personal y profesional a lo que viví
ya físicamente estando en Teopanzolco. Sí, lo que sucedió, y allá lo que iba es que de alguna manera coincido contigo que, digamos, los últimos proyectos, Teopanzolco particularmente, pero los últimos proyectos desde mi punto de vista ya han madurado, ya han ido incorporando, digamos, esta idea o estrategia inicial que formalmente pareciera muy fuerte, ya como otros elementos que, o sea, debimos haber incorporado desde el principio, pero bueno, es parte del aprendizaje de la ¿Y qué arquitectura. tanto, perdón, un paréntesis, qué tanto regresas a estos proyectos anteriores? Es decir, hoy veo Teopanzolco y eso te refleja como un tema de una oficina que va madurando y demás, pero de repente haces el ejercicio pues casi ocioso de regresar a estos proyectos. Chihuahua en 2000, puta madre, no sé, 2008, no sé hace cuánto fue, o los dejas ahí como un poco ya como en el recuerdo y ya te vas más para el frente. No, sí, regresamos yo creo que de dos maneras. Una, en el sentido de que las ideas son formas de pensar la arquitectura, por lo tanto, no desaparecen. O sea, son como, sí evolucionan, pero no desaparecen del todo, ¿no? Okay. Y creo que también responden a un tiempo, ¿no? Y a un momento histórico, social, político, económico. Personal. Y personal también. Claro. Pero de cierta manera como que hemos conservado más o menos cierto lenguaje que intuíamos al principio que nos funcionaba y lo hemos ido desarrollando con el tiempo. Entonces, si yo regreso a veces a los proyectos, es porque sigue siendo parte del lenguaje que hemos utilizado para comunicarnos y para traducir arquitectura. Y por otro lado, porque también los proyectos del principio tienen cierta frescura que vas perdiendo conforme vas avanzando. Qué como bonito cuando es. eres niño y te vuelves adulto, Qué bonito. tienes cierta frescura. Entonces, también de repente dices, puta, y cuando hacía estos proyectos, qué atrevido y qué arriesgado. Y qué poco prejuicioso era. Sí, Y entonces, eso me pasa. Cuando veo proyectos digo, ok, estaban un poco inmaduros y eran un poco diagramáticos pero por otro lado decía, tenían como ganas de investigar, como de cuestionarse cosas. Entonces yo creo que justo encontrar el balance de eso es clave. Y en ese sentido, pues sí, regresar. Por eso a mí me gusta muchísimo, no sé mis socios, pero tener las cosas y maquetas de los proyectos ahí sirven de varias maneras, ¿no? Los clientes lo ven, lo que sea, pero a mí me gusta porque yo estoy viendo constantemente las cosas que hemos hecho, las que estamos haciendo, pero las que hicimos, me ayuda muchísimo como tener constantemente todas estas ideas en la mente presentes. Y Teopanzolco, digamos, en esta como... yo decía estando ahí, o sea, que era de estas obras, ¿no? Que, digo, hay muchas obras muy buenas, etcétera, y no voy a ser yo quien va a descubrir nada. Pero que quizás sea un referente, o sea, que ahora lo es y como que en muchos años sea como que esa obra, ¿no? Sí, o sea, que entras a no sé, a la Biblioteca Vasconcelos y pum, ¿no? Te da como un madrazo de algo pasando en Tamayo. Sí. Y pasa un poco esto, con el tema de Teopanzolco, y que refleja también como un tema actual de la oficina y el tema de la colaboración y demás, ¿no? Sí, pues sí, Teopanzolco, yo creo que logró como, justo, es como arquitecto, por ejemplo, nos asociamos con Isaac, que la verdad es que si no hubiera sido por Isaac, el proyecto no hubiera sido en muchos sentidos, incluso en cuanto a forma y estrategia. O sea, no es un proyecto de productora porque es un triángulo y es una geometría, en verdad, es una colaboración al 100% con Isaac. Sin él el proyecto, por muchas razones, no hubiera sido. O sea, luego nosotros estamos en un momento como... yo creo que ya habíamos alcanzado como cierta madurez, nos falta muchísimo, pero cierta madurez como para poder abordar un proyecto de ese tipo. Luego, el contexto es inigualable, o sea, ahí te das cuenta Totalmente. que yo no creo que los proyectos necesariamente tengan que convivir con el contexto, también una forma de convivir y potenciarlo es haciendo algo como... Contrastante. Exacto.
pero ahora una patrulla. Pero... O sea, tienes todo el folclore mexicano, o sea, alguien que nos está viendo aparte en 2 horas, sí. Ya ahorita está tranquilo todo. Faltan de los colchones. Faltan los colchones que yo le doy. No lo invoquen, por favor. Y entonces, luego, por otro lado, el contexto hace que el edificio, pues también se vuelva como, o sea, esta convivencia potencia a los dos lados, ¿no? Al edificio contemporáneo y a las ruinas y viceversa. Entonces, yo creo que es el proyecto, creo que tiene una aura y una cierta fuerza porque se juntaron muchísimos factores. Ahorita que preguntabas del por qué este boom de proyectos en Cuernavaca, y lo menciono porque tiene que ver, es porque estaba la secretaria de Cultura, que era Cristina Fuster. Sí, ya sé. Sin ella, esos proyectos... Ella empujó todos sus proyectos. Sí, increíble. No sé exactamente, el principio no me acuerdo bien, porque la verdad es que, fíjate que es de esas otras cosas increíbles. A partir de ese proyecto, Cristina, que ya la conocíamos de hace tiempo, a partir de ese proyecto hicimos una amistad entrañable. O sea, justo me escribió hace un día y le contesté con mucho cariño para ver cómo estábamos. Y entonces Cristina hizo que el único presupuesto de dinero asignado a cultura, para alguna infraestructura cultural en el sexenio de Peña Nieto, que había asignado, de alguna manera, no sé por qué se logró dirigir a Morelos. Y entonces ese proyecto derivó en 2 proyectos, que es el Soriano y es el Auditorio. Después ya, como parte de un esfuerzo, una visión más integral, fíjate la inteligencia de Cristina, dijo, no, o sea, hay que hacer un proyecto cultural que incluía publicación de libros, eventos, 2 edificios, infraestructura cultural, más el edificio de los chocolates de Mauricio. Entonces, eso y el boom de Morelos tiene que ver con que Cristina estaba de secretaria de Cultura. Una visión panorámica increíble, ¿no? Sí, una visión integral de lo que debe ser un proyecto cultural en un estado. Y obviamente, ya me tardaría años, todo un equipo que tuvo Cristina increíble de colaboradores. Entonces es un proyecto que se juntaron todos los astros. Y entonces el proyecto, obviamente, si hablamos particularmente del auditorio, pues se volvió un proyecto muy poderoso, pero en realidad es porque estaba rodeado de todas estas circunstancias. No, y es bien curioso cómo, o sea, la gente que a nosotros nos tocó, ¿no? Que había obviamente arquitectos, ¿no? Que iban a ver el proyecto, pero lo más increíble era que llegó un momento en que el edificio desaparecía, ¿no? Estando arriba, y casi se volvió un mirador, ¿no? Independientemente de lo que pasaba abajo del edificio, ¿no? Entonces la gente subía porque le dabas una perspectiva totalmente distinta, ¿no? O que no tenían desde otro punto de referencia. Entonces, justo, o sea, y no es cebollazo ni nada, porque en algún momento te lo había escrito, pero era de esos proyectos donde decía, algo está pasando aquí, que creemos que estamos recorriendo, viviendo un espacio sumamente interesante. Oye, Carlos. Y todos mis alumnos, bueno, yo llevé alumnos de una materia que tiene que ver con la arquitectura actualmente en México, y la verdad es que, bueno, siempre les pedía reportes y tal, y después de que fuimos a Cuernavaca, no es choro, pregúntale a Adolfo, todos me dijeron que Teopanzolco había sido su edificio favorito. No voy a decir cuáles visitamos, pero ya nombraste todos. No, gracias. Mira, la verdad es que de alguna manera sí fue como muy emocionante para mí todo el proceso, claro, y verlo terminado. Y sí me genera como mucha satisfacción ya de manera personal, como visitarlo, porque creo que pues que desde nuestra posición como arquitectos logramos aportar nuestro grano de arena con ese proyecto. Dice Miguel de la Torre que dejó un pedacito de su alma ahí. Oye, gran proyecto. Oye, necesitamos cortar ya, porque si no se va a cortar. 2 horas, Bedoya, hemos hecho.
Wow. ¿Cómo ves? ¿Seguimos platicando? Sí, Yo siento seguro. que nos falta mucho. ¿Qué Bueno, opinas? cortamos porque estamos a 45 Sí, segundos. Pobre yo editora, estoy, son las 4 de la mañana, entonces espero nos aguante. estoy a gusto, sí, todavía. Cortamos y Y regresamos, regresamos Bedoya. Sí, nos ahorita. echamos media horita más, vemos. Seguro. Venga. Vale. Órale, Bye. bye.